Vamos a estudiar los cuerpos rígidos cuando se encuentran en equilibrio estático, o la condición de equilibrio estático en los cuerpos rígidos. La condición necesaria y suficiente para que exista equilibrio en un cuerpo se basaría en el cumplimiento simultáneo de estas dos ecuaciones. La primera corresponde a la condición de fuerza resultante igual a cero. Y la segunda, la condición de momento resultante igual a cero. Esto se deriva de las leyes de Newton. ¿Sí? Si existiera fuerza resultante en cualquier dirección, pues tendríamos una aceleración, por lo tanto el equilibrio ya no sería estático. Lo mismo el momento es una fuerza rotacional, por llamarlo de alguna manera, haría girar al cuerpo con respecto al punto O. Si lo que queremos es que nuestro cuerpo rígido esté en equilibrio estático, no se mueva, pues no puede ni trasladarse ni girar con respecto a ningún punto. Entonces estas dos condiciones se deben de cumplir. Desde luego en el espacio tridimensional, pues lo que significa es que la componente en X resultante debe de ser cero. Es lo mismo decir que la componente en X de la resultante debe de ser cero, que decir que la suma de las componentes en X debe de ser cero. ¿Sí? Entonces la suma de las fuerzas en la dirección X debe de ser cero, la suma de fuerzas en dirección Y debe ser cero y la suma de fuerzas en dirección Z es igual a cero. Lo mismo pasa para las componentes del momento. ¿Qué sucede cuando tenemos el caso bidimensional, que es muy común, que es cuando estamos trabajando en el plano XY? Bueno, no existen fuerzas en Z y no existen momentos alrededor de X y Y, lo único que existen son momentos alrededor del eje Z. Por lo tanto, estas 6 ecuaciones se convierten en 3 grandes ecuaciones, que son que la fuerza total en X debe ser 0, la fuerza total en Y debe de ser 0, y el momento total respecto a cualquier punto arbitrario que yo seleccione debe de ser 0. Eso debe de cumplir el cuerpo rígido sobre el cual estoy obteniendo el equilibrio. Desde luego, uno de los puntos iniciales es qué es el cuerpo rígido y cómo lo defino. Es una de las cuestiones esenciales. Entonces, el cuerpo rígido no es más que una esquematización de un problema físico. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un problema físico, tenemos pues un vehículo que va a cargar una cierta carga. Y lo primero que vamos a hacer es definir qué es lo que queremos analizar, nuestro objeto de estudio, que sería el cuerpo libre en particular. Vean que aquí se está haciendo como que un sketch, ¿sí? Un esquema de lo que yo voy a estudiar. Entonces, sobre este cuerpo rígido es donde voy a verificar que no se mueva, es decir, que cumpla las condiciones de equilibrio estático. Y sobre este cuerpo libre que ya definí, voy a ver qué fuerzas externas existen. Existen dos tipos de fuerzas externas. Uno, lo que son las cargas, que son conocidas en general, aunque no siempre. ¿Sí? Por ejemplo, aquí la carga del peso que está cargando el vehículo, pues desde luego es P, que sería 500 toneladas, bueno, 5 toneladas o algo así, ¿no? Algún valor. Algo que no se nos debe de olvidar es que en general el peso del mismo cuerpo libre, ¿sí? del objeto rígido, es una fuerza que existe. ¿Sí? Entonces, en general tenemos fuerzas aplicadas o conocidas sobre nuestra estructura, sobre nuestro cuerpo rígido, y el peso del cuerpo rígido. Todo esto son cargas. Pero desde luego, si no existiera el suelo, el piso, pues, esto se aceleraría hacia abajo, se caería. Entonces el piso lo que está haciendo es reteniendo a nuestro vehículo para que no se caiga. Eso serían las reacciones. ¿Sí? El suelo reacciona con fuerzas hacia arriba para que el sistema esté en equilibrio, para que el sistema no se desplace verticalmente, desde luego no se desplace horizontalmente, aunque aquí no hay cargas horizontales, y que no rote respecto a ningún punto. Entonces, en muchas ocasiones, lo que vamos a tener es fuerzas conocidas y reacciones que hay que calcular y que son desconocidas. Desde luego, las reacciones vienen dadas a través de apoyos, ¿sí? Que pueden, bueno, tenemos tipos de apoyo, aquí vamos a ver varios tipos de apoyos o de reacciones, también conexiones, que serían como que un aspecto, un apoyo de una parte de un sistema, ¿no? Entonces tenemos varios tipos, por ejemplo, las que generan fuerzas con línea de acción conocida. Yo puedo tener un elemento, como este, que descansa sobre un carrito. Pues evidentemente
hay una incapacidad del piso de generar fuerzas horizontales sobre la estructura de arriba. Hay un carrito, entonces esto se deslizaría horizontalmente una superficie respecto a la otra. Entonces la única fuerza posible es una fuerza de apoyo vertical, ¿sí? En dirección vertical. Otra manera de representar esto es con un rodillo, ¿sí? De esta manera, donde se ve claramente que aquí hay libertad de movimiento horizontal, pero hay restricción en el movimiento vertical. Otra manera es un balancín, donde si yo quiero moverme horizontalmente, pues esto se balancea y por lo tanto no se pueden transmitir fuerzas horizontales, nada más verticales, o simplemente una superficie sin fricción. En lo personal a mí me gusta más esta notación, pero lo verán de varias maneras. Otro tipo de conexión o de reacción es los cables cortos o eslabones cortos, que básicamente lo que hacen es transmitir una fuerza a lo largo de su eje, ¿sí? Entonces vean que aquí tenemos una doble articulación, por lo tanto esta no se demostraría ahora, pero verán más adelante que este elemento nada más puede transmitir fuerzas axiales, igual este elemento, bueno, en este caso nada más puede transmitir tensiones. Aquí lo que tenemos es una fuerza de dirección conocida, ¿sí? Sabemos cuál es la dirección, y con cierta magnitud. Entonces en ambos casos, aquí sabemos que la dirección es perpendicular a la superficie de contacto, aquí sabemos que la dirección viene dada por la dirección misma del elemento de enlace. Otro tipo de conexiones que podemos tener donde conocemos la dirección de la fuerza es cuando tenemos un collarín sobre una barra sin fricción, ¿sí? Entre la barra sin fricción y el collarín no puede haber fuerzas tangentes en esta dirección, entonces la única fuerza de contacto que puede haber, ¿sí? Si hubiera una fuerza tangente se deslizaría, no hay nada que impida que esto se deslice en la dirección de la barra, por lo tanto la única fuerza posible es perpendicular a la barra. Lo mismo cuando tenemos una barra ranurada, ¿sí? Esto puede deslizarse por acá, por lo tanto no puede reaccionar con fuerza, aquí sí puede reaccionar en dirección perpendicular. Entonces cuando tenemos una de estas condiciones, la fuerza que recibe este elemento de esta conexión sería una fuerza perpendicular a la barra correspondiente, perpendicular a la barra que tiene el collarín o la ranura, como se ilustra en esta figura. Otro tipo de fuerzas, de reacciones, como las que generan fuerzas con línea de acción desconocida. Por ejemplo, si lo que tenemos es un perno sin fricción, aquí esto pues va a generar una fuerza, pero no sabemos la orientación de la fuerza. Lo mismo si tenemos una superficie rugosa. Esta es la notación más común. Entonces, bueno, lo que vamos a tener es una fuerza con una dirección desconocida, o lo que es más común, podemos plantear que lo que existen son dos fuerzas desconocidas. ¿Sí? En realidad tenemos dos incógnitas, la magnitud de la fuerza y su orientación, o las incógnitas pueden tratarse como las componentes de dicha fuerza, es decir, una incógnita y dos incógnitas. Entonces aparecen dos incógnitas. Y un último apoyo pues sería un empotramiento o apoyo fijo, más bien se le conoce como empotramiento, y este empotramiento corresponde a una fuerza de dirección desconocida, o dos componentes, ¿sí? Componente en X, componente en Y un par o momento que transmite el suelo sobre la barra que está empotrada en el mismo. Aquí tendríamos dos incógnitas, aquí tendríamos tres incógnitas. Esta es una tabla un poquito más esquemática, ¿no? De estos tipos de apoyo generan una fuerza de este estilo, estos apoyos generan una fuerza en la dirección del enlace, estos tipos de conexiones generan una fuerza sobre la estructura enlazada, una fuerza perpendicular al eje de la barra que contiene al collarín o la ranura. Tenemos una incógnita en cualquiera de estos casos. Cuando tenemos una componente en X y una componente en Y, tenemos dos incógnitas, y esto es para un apoyo de este estilo, fijo. Y un empotramiento, lo que vamos a tener es uno de este estilo, donde tenemos la fuerza de dos componentes más el par. Tenemos tres incógnitas, las dos componentes de la fuerza más el par. Vamos a resolver un par de ejemplos para ilustrar bien el concepto. Entonces aquí tenemos una grúa fija de cuya masa es 1000 kilogramos y su centro de gravedad se localiza en G, y esta se usa para levantar una caja cuya masa total es de 2400 kilogramos. Hay que calcular la magnitud de las fuerzas reactivas en A y en B. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro cuerpo libre. Vamos a estudiar la grúa.
y ahí la pintamos. Ahora vamos a ver qué fuerzas actúan sobre la grúa. Bueno, en primer lugar tenemos este peso de esta caja de masa 2.400 kilogramos. 2.400 kilogramos por G nos da 2.400 kilogramos es la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, nos daría el valor de la fuerza en newtons. También podemos decir aquí que 9.81 newtons es la fuerza correspondiente a un kilogramo. De manera que nuestra fuerza es de 23.5 kilonewtons. De la misma manera, tenemos el peso de la grúa, que son 1.000 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que son 9.81, o 1.000 kilogramos y transformando kilogramos a newtons, 1.000 kilogramos por 9.81 newtons entre kilogramo. Y tenemos 9.81 kilonewtons. Estas son las fuerzas actuantes. Las fuerzas reactivas, bueno, aquí tenemos un apoyo que, como vimos en las tablas anteriores, tenemos un balancín que pues, supuestamente nada más va a transmitir fuerzas perpendiculares al plano de contacto del balancín. Sería una fuerza perpendicular al plano de contacto. Por lo tanto, tendríamos ahí una reacción, vamos a llamarle RB. Si analizamos el otro apoyo, nos damos cuenta que es un apoyo fijo, donde tenemos una fuerza y una inclinación, o dos componentes. Vamos a seleccionar el enfoque de las dos componentes, que es más común, y entonces lo que decimos es que aquí van a haber dos componentes, una horizontal, que vamos a llamarle RAX, y una vertical, que es RAY. Entonces ya tenemos definido nuestro cuerpo libre y las fuerzas que actúan sobre el mismo. Vamos a calcular, para que esto no se mueva, la fuerza total en X debe de ser 0, la fuerza total en Y debe ser 0. Vamos a obtener el momento total con respecto a un punto arbitrario. ¿Qué punto seleccionaríamos? Bueno, si yo selecciono este como el punto sobre el cual calcular el momento, pues van a generar momentos sobre este punto todas las incógnitas. Entonces no nos conviene. Vean que si yo selecciono con respecto a este punto el momento, ni RAX ni RAY generan momento respecto al punto A. Por lo tanto, en la ecuación que resulte, la única incógnita que vamos a tener es RB, y de ahí podríamos despejar. Vamos a proceder de esta manera. Entonces lo que tenemos es que el momento con respecto al resultante con respecto al punto A no es más que la suma de los vectores posición por los vectores fuerza. Entonces, por ejemplo, el vector de la fuerza de 9.81 kilonewtons, que es una fuerza de menos 9.81 kilonewtons por J, por la dirección, está premultiplicado por 2 metros por I. Entonces, con eso obtenemos la contribución de 981 sobre A. Después, la contribución de la fuerza de 23.5 kilonewtons, bueno, esta fuerza es menos 23.5 kilonewtons J, y se premultiplica por el vector posición, que es 6 metros por I. Y finalmente tenemos la contribución de la reacción RB, que sería menos 1.5 metros J más RB por I. Digo, por RB por I. Si resolvemos, nos daría esta ecuación, que debe ser igual a 0, y de ahí despejamos RB, y obtenemos que RB vale 107.08 kilómetros. Sustituimos en la figura, pues para ya no estar usando RB, sino ya sabemos que ese valor tiene que ser 107.08 kilómetros. Ahora, ¿qué podemos hacer? Calcular la resultante. ¿Sí? El momento total respecto a cualquier punto debería de ser 0. Ya lo calculamos. Ahora vamos a calcular la resultante. La resultante debe de ser 0. ¿Y la resultante cuál sería? Bueno, tendríamos 107.08i más RAX por I más RAY por J menos 9.81 por J menos 23.5 por J. Y esto es igual a 0. Pasando términos, digamos, a componentes, simplificando las componentes, tenemos que la componente en X de la fuerza es esta expresión y la componente en Y de la fuerza es esta expresión. Para que la fuerza total sea 0, la componente en Y debe de ser 0 y la componente en X debe de ser 0. Ambas componentes deben ser 0 para que el vector final sea 0. Por lo tanto, despejando, tenemos ya las componentes RAX, que deben ser menos 107.8,
y la componente de RAY, que es 33.31. Sustituimos los valores en los lugares correspondientes y aquí algo que llama la atención es, tenemos un vector con un signo negativo. Esto siempre hay que evitar ponerlo. ¿Por qué? Porque aquí no sabemos pues, si hay que cambiarle el signo a la flecha o no. Entonces cuando tengamos una flecha o un vector y una magnitud, la magnitud nunca le pongan signo menos. Entonces esto nos dio negativo. ¿Qué quiere decir? Que la dirección o el sentido de la flecha lo supusimos erróneamente. ¿Sí? A priori no sabemos si esta fuerza va a ir hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces siempre la suponemos como como intuyamos o como creamos conveniente, y si al final nos da negativo, lo que tenemos que hacer es cambiar la fecha de sentido y anotarlo como positivo o el valor absoluto de la magnitud, y así queda mucho más claro. La magnitud total sería pues la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, que nos da 112.14. Vamos con un segundo problema. Lo que tenemos es una palanca que está unida a un disco fijo en el punto O, pero que puede rotar, y que inicialmente es vertical. Entonces esta palanca se empieza a girar hasta que alcanza este punto, el punto A, y ahí se cuelga un peso de 400 libras. En el punto, bueno, esta palanca está unida a un resorte, ¿sí?, que está fija a una pared. De manera que cuando la palanca estaba en θ igual a 0, el resorte estaba sin esfuerzo, se encontraba sin esfuerzo. Entonces al ir rotando la palanca, este resorte se ha ido estirando y lo que tenemos es una fuerza resultante debido al estiramiento del resorte. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero, diagrama de cuerpo libre, vamos a analizar el sistema del disco con la palanca. Ubicamos que aquí hay una fuerza de 400 libras. En este caso el peso del disco y la palanca no lo vamos a despreciar, lo vamos a ignorar. Y está la fuerza que ejerce el resorte. La fuerza va a ser igual a la constante de rigidez por la ley de Hooke, ¿sí? La constante de rigidez por lo que se elongó el resorte. Recordemos que este punto inicialmente estaba aquí. Entonces lo que hizo este punto es recorrer toda esta trayectoria. Y eso implicó que toda esta distancia fue lo que se elongó el resorte. Entonces la K por lo que se elongó el resorte, que es 3 pulgadas por θ, nos tiene que dar el valor de la magnitud de esta fuerza. Entonces esta fuerza es 750 libras por θ. Y finalmente lo que tenemos son las reacciones, o sea, las fuerzas que ejercen el apoyo en O sobre nuestro cuerpo libre, que sería una fuerza en X y una fuerza en Y, porque es un sistema que está fijo y no se puede mover horizontalmente y no induce momentos. Es evidente que si yo tomo suma de momentos respecto al punto O, R o X y R o Y desaparecen, y entonces la única incógnita que va a aparecer es θ, que es la que queremos calcular. Bueno, para la fuerza de 750 libras por θ, este vector fuerza sería 750 libras por θ por I, el vector posición es 3 pulgadas por J, y para el vector de 400 libras, la fuerza de 400 libras, tenemos menos 400 libras por J, y el vector de posición es menos, y esta distancia de acá no es más que 8 pulgadas, que es la longitud de la barra, en esta dirección, 8 pulgadas, multiplicado por el seno de θ. Eso es lo que nos daría esta dimensión, que es la que tenemos aquí. Entonces 8 pulgadas por el seno de θ sería el vector posición, desde luego con signo menos, porque va en sentido contrario al eje X. Desarrollando, tenemos esto, por lo tanto, esta expresión nos debe de dar 0. El valor de θ que haga que esta expresión resulte 0 va a ser el valor de θ que estamos buscando. Y ese se hace por iteración, ¿sí? Ponen una página de Excel en una columna θ y ponen un montón de θs, y en la otra columna ponen esta expresión y van dándole valores hasta que esto nos dé 0.
y el valor sería 1.402 radianes, que es 80.33 grados. Estos dos ejemplos y otros más están en el libro de texto, los exhorto a que los consulten para si tienen alguna dificultad o los pueden ver.